¿Qué hacer ante la reforma de la previsión social laboral a partir del 1 de enero de 2014? En efecto, se modifica la aplicación jurídica de las prestaciones que algunas empresas otorgan como previsión social. Cabe aclarar que fue en 2002 cuando la Presidencia de la República, bajo la dirección de Vicente Fox, emitió una modificación sustancial a la ley del impuesto sobre la renta. Y luego en 2003 se dieron otra serie de ajustes a este tema. Concretamente, la reforma se dio a los artículos 8, 31, fracción 12, al 109 en sus fracciones sexta y séptima, así como el penúltimo y último párrafo de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta. Recuerdo perfectamente que en aquellos años hicimos una gira de 3 semanas, cursos, conferencias, por todo lo largo y ancho del territorio nacional, dentro de las cuales hablamos de las estrategias fiscales de la previsión social con las modificaciones que empezaban en el año de 2003 y en estos diversos regímenes donde pudiera llegar a aplicarse. Pero en particular en uno de ellos, que fue en la Ciudad de México, tuvimos a los abogados y asesores fiscales de varias empresas muy grandes del país, que a la postre generaron un resultado que comentaremos más adelante en esta misma cápsula. La reforma dada a la regulación de la deducibilidad de la previsión social y al ingreso exento para las personas físicas tiene ciertos aspectos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, recuerden que estamos hablando de las generadas en 2002 y 2003, resultaron en una serie de reclamos ante los juzgados de distrito a través de amparos hace 10 años aproximadamente, donde los tribunales colegiados tuvieron que conocer de las revisiones y finalmente fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que analizó a fondo y determinó la última verdad legal sobre este asunto. En efecto, con estas reformas que tenían los trabajadores asalariados, donde estaba una base de 7 salarios mínimos exentos para percibir como previsión social, por supuesto que dentro de los 7 salarios debía estar sumado, establecido el sueldo, y por otro lado estaba para los trabajadores sindicalizados donde no existe este límite. Esto generó, por supuesto, una serie de inconformidades, puesto que ante sujetos idénticamente, hablando de trabajadores, se les daba tratamiento inmensamente diferente. Es decir, ¿qué era preferible, ser sindicalizado o ser simple y sencillamente un trabajador de confianza? Y siendo de confianza, pues percibir prestaciones sociales por un límite de 7 salarios, pero si yo fuera sindicalizado, pues tener 10, 20 o 30 salarios mínimos, y esto sin un peso de retención de impuestos. ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales que entregaba el sindicato eran, a partir de esta reforma de 2002 y 2003, libres absolutamente de impuestos. Fue entonces cuando en el año de 2006, concretamente el 8 de junio, se dieron cita a los ministros de la Suprema Corte y resolvieron, curiosamente a favor los 11 ministros integrados en el Pleno, que esta reforma emitida en materia de previsión social resultaba inconstitucional y que debía deliberarse a las empresas que solicitaban los amparos correspondientes de la aplicación de los artículos que resultaban ahora inconstitucionales. Los efectos fueron no tener límites para entregar previsión social ilimitada, esto es, liberarse de los famosos 7 salarios mínimos exentos como límite, con lo que la Suprema Corte resolvió dejarlos ahora en un estado de igualdad, es decir, libertad absoluta en cuanto a no tener límite de 7 salarios, aun y cuando no fuera sindicalizado. Y dicho sea de paso, se dio un blindaje a las empresas que obtuvieron estos amparos, porque al quedar liberados del sistema de deducciones del artículo 31, pues tenían una prerrogativa de defensa ante cualquier revisión de la autoridad. Pero, punto importante, al día de hoy, las cosas han sido modificadas y entrarán en vigor el 1 de enero del año 2014. La deducción de la previsión social ha cambiado. Queda de otra forma totalmente diferente para implementarse. Hay un límite y hay un porcentaje que aplicar al día de hoy. Y entonces el sistema de deducciones también de la persona moral se ve modificado y el beneficio de la persona física pues se ve también modificado. Lo interesante en este esquema es que como los legisladores dejaron la reforma, pues nos abrieron diversas posibilidades de tener previsión social de forma ilimitada bajo ciertos esquemas, con lo cual, bajo mi muy particular punto de vista, existe un área de oportunidad que antes no era aplicada por diversas empresas mexicanas. Como siempre lo hemos comentado, existen diversas empresas sociales que tienen diversos beneficios y que no tienen la misma regulación fiscal que las personas morales mercantiles, y por ejemplo podríamos referirnos
a las personas morales del mundo del derecho social, sin hablar de cooperativas porque a estas les aplican las reglas de la previsión social y entonces estas no serían no serían una empresa noble para llevar adelante este tratamiento, sino otras de naturaleza también social. Invitamos a la reflexión de este tema, puesto que como siempre sucede, el tiempo va dando la razón en ciertas estrategias legales y fiscales. Hagamos pues de México un mejor país y tributemos con mayor transparencia para el Estado y en beneficio de los trabajadores.